Súper buenas amigos, hoy os voy a enseñar cómo solucionar el problema si las luces del freno se quedan encendidas permanentemente. Es un Nissan X-Trail del 2004, aunque el mismo procedimiento nos serviría para cualquier coche. Si os habéis dado cuenta que las luces de freno se quedan encendidas incluso con el coche parado, no os preocupéis, con este vídeo lo solucionaremos en 5 minutos. Como veis, las luces están permanentemente encendidas, apretemos el freno o no. Esto es un problema de seguridad a la hora de conducir y nos dejará sin batería si no nos damos cuenta a tiempo. Por ese motivo, lo primero que haremos será encontrar cuál es el fusible de la luz de los frenos y quitar ese fusible para comprobar si las luces se paran o por el contrario siguen encendidas. En este Nissan es este tercero de aquí de 15 amperios, entonces lo sacaré y comprobaré si las luces siguen encendidas. Vamos a ver. En este caso se han parado, por lo que descartamos casi seguro un fallo en la fuga del cableado eléctrico. Si no se pararan, lo más seguro es que otra fuente de energía alimentara las luces de freno, por lo que necesitaríamos chequear todo el cableado para encontrar el puente. Si tuviera un relé en el sistema eléctrico del freno, sería un buen sitio donde mirar, pero en este caso no tiene. Entonces volvemos a poner el mismo fusible en el mismo sitio y vemos que se vuelven a encender las luces, evidentemente. Por lo que lo siguiente que haremos será ir a buscar al pedal de freno el sensor de la luz de frenado. Básicamente es un interruptor que para las luces cuando se aprieta. Así que lo que haremos será desconectarlo. Si las luces se paran, significa que el problema está ahí en el interruptor. Si siguieran encendidas, buscaríamos la fuga en el cableado eléctrico o las conexiones de las luces. Pero yo diría que el 90% de las veces será el interruptor del freno. Lo que tenemos que ver ahora es si está dañado o cuál es el problema. Y como vemos, las luces se han parado, así que ya sabemos que el problema está en la parte del sensor. Un consejo que os daré para testear el pedal del freno es tener el coche encendido, ya que con el coche apagado la bomba del freno no funciona y nos será más difícil presionar el pedal. Y otro buen consejo a seguir es usar un guante un poco grueso, ya que las piezas metálicas detrás del freno suelen tener partes cortantes o punzantes y es fácil cortarse. Así que manos a la obra, lo primero que tenemos que hacer es volver a conectar el sensor, presionar el freno y con la mano presionar el pequeño interruptor que hay en la punta. Con la ayuda de una cámara o de alguien que nos diga si la luz se enciende y se apaga, sabremos si el sensor funciona de verdad. Entonces lo que quiero comprobar ahora es si el sensor funciona o también está dañado y lo tenemos que sustituir. Importante acordaros de volverlo a conectar. Así que, como he dicho, presionamos el freno y con la mano presionamos el interruptor del freno que hay en la punta. En este punto tendremos toda la información que queríamos. Si la luz del freno responde a la presión manual, sabemos que el sensor está correcto y no hace falta cambiarlo. Si aún así no funciona y sigue encendida la luz del freno de manera permanente, sabemos que hay que cambiar el sensor. Aunque no hay drama, ya que es una pieza muy barata y se pone de manera muy fácil, solo enroscándola con la mano después de sacarla dañada. En este caso, como estamos comprobando, el sensor funciona perfectamente, las luces se encienden y se apagan. Incluso cuando le doy, puedo escuchar el sensor de seguridad para arrancar el coche que va del freno a la caja de cambios. En este caso es evidente que el sensor funciona. Lo único que ha pasado es que se ha caído la pieza que hace tope y el botón pasa por el agujero y no se presiona cuando soltamos el freno. Es una falla muy común y fácil de arreglar, ya que es un pequeño tapón o tope de plástico fácil de romper o perder con los años y el uso. Estas piezas de plástico son las partes del tapón roto que he logrado recuperar. Así que la solución es muy fácil y baratísima, ya que es poner un tornillo con su tuerca del tamaño adecuado para que haga de tope y así el botón se pueda presionar. Una vez escogido el tamaño del tornillo, lo pondremos de esta manera y lo apretaremos con una tuerca por detrás para dejarlo firme y que no se caiga con la vibración del coche.
Y como vemos, nos hace de pared para que cuando presionemos el freno, el interruptor salga y se apaguen las luces del frenado. Solo falta ir a la parte trasera del coche y comprobar que las luces se encienden y se apagan cuando tienen que hacerlo. ¡SuperFX aprobado! Estoy seguro que este vídeo ayudará a más de uno de vosotros, ya que es un problema bastante común. Si ese es vuestro caso, darle a like y si os ha gustado, considerad suscribiros a mi canal. Gracias y hasta la próxima.